Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio de debate en el que vamos a intentar, de la mano de mis dos compañeros de mesa, especialistas en el tema, abordar la problemática de la arqueología subacuática y del patrimonio heredado de los barcos del Imperio Español, que están nunca, mejor dicho, de plena actualidad desde que el pasado día 5 de diciembre el presidente de Colombia, ni más ni menos que un presidente de un país tan importante como Colombia, anunciara el hallazgo y el proyecto o su intención de excavar el galeón San José. La noticia de un descubrimiento de ese calibre, que sin duda debería ser en principio una noticia feliz, es también una noticia que ha traído muchísima inquietud en el mundo científico, porque viene acompañada de unos cambios legislativos que permiten hacer algo que es lo que se ha hecho, un contrato declarado secreto de Estado con una empresa que no conocemos para intervenir ese patrimonio común de todos los hispanoamericanos, puesto que habla de una historia que compartimos, de unas maneras y con unos métodos que también, de momento, son desconocidos. La ley, esa ley que se ha cambiado en 2013, lo que permite es vender, comercializar parte de ese patrimonio, en teoría con prioridad para los metales preciosos, para las monedas, los lingotes, el oro y la plata. Y ese hecho, la comercialización del patrimonio, es contrario a la legislación internacional, es contrario a la legislación española y es contrario también a la Constitución de Colombia y a la ley colombiana, justo hasta que se introdujo una modificación, esa ley que han cambiado, para permitir dividir esos materiales en una parte como patrimonio y otra que no lo sería. Evidentemente, España debe tomar algunas decisiones y debe de abordar este tema, que tiene muchas complejidades, no solo legales, también diplomáticas, políticas y, como no, científicas. Y teniendo en cuenta, además, que Colombia es un país amigo, un país especialmente amigo con el que estamos caminando en muchos otros ámbitos, no solo en el arqueológico. Pero por ello sorprende más lo que ha ocurrido. Para debatir todos los matices, para conocer en detalle la cuestión, tenemos el lujo, tenemos la fortuna de tener a dos de los mayores conocedores que puede haber de estos ámbitos. Ambos vienen del mundo jurídico, pero ambos tienen una larga trayectoria acompañando a los problemas y a la protección del patrimonio subacuático. A mi derecha, a su izquierda, está Mariano Aznar, que es catedrático de Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Jaume I de Castellón. Y a mi izquierda, que es su derecha, José María Lancho, que es un abogado también especializado en patrimonio histórico y especialmente en el patrimonio subacuático. Ambos han participado en los últimos años y por ello además son testigos privilegiados de todo este proceso en la defensa que España realizó ante los tribunales de Estados Unidos en el caso de la fragata Mercedes, famoso por el expolio de la compañía Odyssey. Y ambos también están unidos por las incertidumbres que otro expolio produjo en un galeón que se hundió en Panamá en el siglo XVII, que también se llama el San José, y que en el caso de José María le llevaron a denunciar la realidad de lo que allí estaba ocurriendo muy tempranamente en una reunión del ICUBA, que es una reunión internacional de arqueología que tuvo lugar en Cartagena, en Murcia, en 2014, y Mariano, que también ha tenido un contacto directo con esta historia, llegó a participar como un miembro de la misión que la UNESCO envió para inspeccionar el yacimiento y asesorar a las autoridades de Panamá, que desde luego querían arreglar. Es, como digo, realmente un lujo estar hoy aquí rodeado por ellos y poder debatir este asunto que conocen al dedillo y que aquí hemos querido definir como un desafío cultural, porque sí creemos que es un asunto eminentemente cultural. ¿Por qué creemos que es cultural eminentemente?
estamos en España, que es un país que siempre ha tenido algunos problemas para los consensos en el pasado, pero también tenemos una cierta obstinación con nuestra historia. En el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XVI, los siglos del Imperio, probablemente tenemos una historia que ha quedado desdibujada desde que terminó la era colonial y en la que culturalmente podemos encontrar algunas de las pistas para renovar nuestros lazos con el lado atlántico del mundo, con América, y encontrar incluso unas nuevas líneas para ese diálogo. Así que probablemente ha llegado esa hora de considerar cómo debemos o cómo podemos cambiar los términos, alejándonos de los pesimismos y las leyendas negras, y encontrar en ese patrimonio subacuático que está en peligro, en su defensa, una nueva manera de caminar hacia el futuro, aceptando ese desafío cultural que es de primer orden. A mí me gustaría, para empezar ya, sin más, el debate, que ambos ponentes hablaran brevemente para introducir desde la noticia, desde lo ocurrido en Colombia con el galeón San José, cuál es su visión de la situación del patrimonio arqueológico de origen hispánico en estos momentos. Una breve introducción y luego ya iremos debatiendo poco a poco. Si quieres, Mariano, me gustaría que abrieras tú el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Casa América por esta cordial invitación, acompañado además de tan buenos amigos. Quiero, en primer lugar, disculparme porque, como podrán notar, estoy con un constipado tremendo, con lo cual ello no solamente hace que sea hablando más torpe de lo que habitualmente soy, sino que tenga incluso problemas de audición, con lo cual si en el diálogo que luego se pueda establecer a veces tenga que repetir la pregunta, es por eso, y no el típico recurso de me lo puede volver a preguntar y así voy pensando en la respuesta. El tema de la protección del patrimonio cultural subacuático en España y para España es un tema ciertamente complejo en el que yo creo que debemos huir, por un lado, de un abatimiento casi secular que en España tenemos sobre estas cosas, siempre que se refieren a nuestra historia y particularmente a nuestra historia colonial, pero también yo creo que huir de todo tipo de aspaviento nacionalista. Y yo creo que las respuestas, una vez la primera noticia que se da con el anuncio el 5 de diciembre del año pasado por el presidente Santos del hallazgo, el rehallazgo, la relocalización de los restos del San José, yo creo que las aguas han ido remansando hasta cierto punto y se han dejado a los márgenes de la discusión, como digo, esos aspavientos nacionalistas, por un lado neocolonialistas, por otro lado anticolonialistas, como si una cosa y otra no estuvieran ya fuera de lugar en todo caso, y está empezando, creo, la situación a reconducirse a donde se debe reconducir. Y en esto es cierto que han influido también y de manera precisa determinados medios de comunicación que han orillado esos otros en los que lo que se hizo desde el primer momento fue levantar banderas y dejar sin palabra a los científicos, que son los que ahora deben ocuparse del asunto, para dar precisamente voz a la aproximación científica. ¿Qué nos encontramos con el San José? Con el San José nos encontramos con algo que a los arqueólogos les encanta utilizar como definición de un pecio, que es una cápsula del tiempo. Es decir, algo que en un determinado momento de la historia y con su propia historia queda congelado en el tiempo, queda en unas condiciones, y el caso particular del San José así nos lo demuestran, de temperatura, salinidad, luminosidad, presión, humedad, que permite en muchas de las ocasiones, no en todas, y en el caso del Caribe esto siempre es complicado, pero dada la profundidad en la que supuestamente se encuentra el San José, podría favorecerlo, se encuentra en que se produce un tránsito de unas condiciones físicas a otra que permiten, y se supone que han permitido una conservación bastante buena de
lo que es una página más de la historia que nos une a uno y a otro lado del Atlántico. No somos, creo yo, los juristas, ni siquiera los periodistas, los que deben hacerse cargo ahora de esta cuestión. A lo sumo, los periodistas para contarla y los juristas casi en cualquier caso dejarnos siempre de lado. Sino que son los historiadores, los arqueólogos, los conservadores, los que ahora tienen que ir allí, estudiar qué es aquello, extraer toda la información posible y entonces hacerla inteligible a todos los miembros de la comunidad científica en primer lugar y, sin solución de continuidad, al resto de la ciudadanía. Pues en definitiva, lo que el San José esconde no es sino un acúmulo tremendo de información que, en el caso del tráfico entre España y sus colonias, en aquel momento, suponen toneladas de nuevos datos sobre cómo era ese intercambio comercial, social, cultural, entre dos mundos que cada vez se acercaban más. Si son los arqueólogos, si son los historiadores, si es el mundo científico el primero en llegar, encontrarán el pecio intacto. Y sabrán dejarlo intacto para lo que hoy no se pueda extraer en cuanto a conocimiento de ese pecio, se pueda extraer pasado mañana. No debemos, por lo tanto, ir con prisas ahora. No debe ir la comunidad científica tampoco con prisas. Las únicas prisas necesarias en este caso es ser los primeros en llegar y ser los únicos. Que no accedan otras manos, las de las empresas cazatesoros, a estos restos, porque entonces sí que, como ocurrió con el sitio de la Mercedes en la plataforma continental portuguesa, o como decía Jesús, yo mismo he presenciado al sur de la isla Contadora, como han dejado el sitio del San José de Panamá, no quedará información que rescatar y, por tanto, nuevas historias que contar a los que de verdad somos dueños de esa historia, que somos nosotros. No son ni siquiera los arqueólogos, ni los periodistas, ni mucho menos los juristas, sino que somos todos y todos los ciudadanos que ahí fuera nos están reclamando que nos sigan contando y recontando nuestra historia común, que es el único modo de seguir entendiéndonos en paz. En ese sentido, yo creo que en la medida de lo posible, por supuesto, cuando se trata de un Estado amigo como es Colombia, hay que eliminar de la ecuación la palabra litigio. Salvo que en esa ecuación aparezca peligrosamente la derivada de los cazatesoros, y confío en que no sea así, el término y todo lo que lleva aparejado consigo litigio internacional, incluso nacional, debería evitarse en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque es la cooperación y la cooperación científica la que debe presidir la aproximación que se haga a este asunto. Y ya no lo estoy diciendo como parte de este lado del Atlántico, sino en general. Pero es cierto que España debería intentar estar allí. Y por lo que sé, está intentando estar allí. Estar allí en ese plano científico, que debe ser el primer plano de actuación y cooperación. Para que España aporte también el caudal de conocimientos en la investigación del patrimonio subacuático que ya tiene acumulado, que es mucho, y que puede además aportar mucho también a esa posible excavación y sobre todo que nos puede servir para aprender y mucho de cómo llevar a cabo ese tipo de excavaciones a aguas ciertamente profundas y sobre un objeto relativamente poco estudiado sobre el terreno, que es un galeón de aquella época. ¿Cómo articular esa cooperación? Ahí sí que desgraciadamente a lo mejor tendrían que entrar ya los juristas y entonces aquí empieza a complicarse el asunto. Pero frente a todos aquellos que enseguida esgrimen el convenio UNESCO, que no es aplicable en este caso, puesto que Colombia no es parte en el convenio y el convenio, por mucho que no nos guste, hoy no forma parte del derecho internacional general y, en consecuencia, no es oponible a Colombia. Es cierto que algunos de sus principios
que sí que están inspirados en reglas generales del derecho internacional, muy particularmente el deber de proteger el patrimonio cultural subacuático, que en sí es mucho, pero operativamente puede llegar a ser relativamente poco. Salvo eso y la aceptación de determinados estándares científicos, que es cierto que se recogen en la Convención UNESCO, en su anexo, y que hoy forman parte del acervo científico de los arqueólogos subacuáticos, pero cuya virtualidad normativa en Colombia también podría ser discutida, el convenio UNESCO, en definitiva, es poco aplicable en este caso. Como también lo es, y poco, como tal, el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, del cual Colombia, pues también sabemos cuál es el estatuto al respecto. De ahí que la cooperación deba buscarse, al caso no tanto sobre elementos de hard law, es decir, de derecho duro vigente, puesto que pudiera incluso no existir. Es cierto que por inducción se podrían encontrar otras reglas aplicables, y a lo mejor explorar otras vías de cooperación con Colombia, como se ha hecho, por ejemplo, con México, que es el intentar negociar y concluir algún acuerdo político, un memorando de entendimiento, un MOU, en el cual se establezcan las bases para proceder a esa cooperación científica entre España y Colombia, invitando incluso a otros estados que pudieran estar interesados en el asunto. Porque lo importante aquí es ir generando las sinergias, ir generando el ambiente en el cual, a través de la cooperación científica, los estados se dan cuenta que se puede cooperar y se puede proteger ese patrimonio de un modo civilizado, y nunca mejor dicho. Y ello seguramente daría pie más adelante a que Colombia viera que no es tan malo ser parte, a lo mejor, en el convenio UNESCO, que a lo mejor se puede concluir ya sí un tratado bilateral con España o regional, convertir en definitiva a Colombia, como ya lo están haciendo otros estados iberoamericanos, en una nueva cabeza de puente en América de lo que pueda ser el régimen de protección que el convenio UNESCO ofrece y que creemos que, o al menos así lo considero yo, es positivo. Cooperación, por lo tanto, y cooperación científica. Muy bien, pues introducido el tema por Mariano, y me gustaría conocer la visión genérica que José María nos puede aportar. Muchísimas gracias, Jesús. Comparto con Mariano la gratitud a Casa América por darnos esta oportunidad de debatir algo que pertenece en primera instancia a la sociedad civil, ¿no? El conocer, el poseer espacios de discusión crítica y bueno, pues compartir la búsqueda de la solución a problemas comunes, que este es uno. Para un abogado es duro reconocer que el mayor obstáculo que actualmente tiene la industria cazatesoros internacional no lo proporciona el derecho, sino que es el propio agotamiento de los yacimientos no expoliados. En ese sentido, el problema o la cuestión del galeón San José, por un lado fue una sorpresa muy desagradable, pero por otra, desgraciadamente, es una tónica no siempre en conocimiento de nuestra sociedad, ¿no? Para este abogado, el problema del patrimonio, de los restos subacuáticos de origen hispánico que todavía restan, primero es un problema de conocimiento del alcance de lo que nos queda. En ese sentido, tuve la oportunidad de participar en una aventura intelectual, científica muy interesante, que fue, además, con la Universidad de Constance, con gente muy interesante también de española, que ni siquiera sospechamos a veces el capital humano que hay aquí, un ingeniero de la Mars Pathfinder. Bueno, la idea era saber, desde una visión como podrían tener los cazatesoros, cuánto resta de estos recursos arqueológicos, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, el límite temporal que todavía tendríamos para dar una respuesta si quisiéramos conservar algo o elementos relevantes, ¿no? Y la respuesta, el modelo algo más que teórico que se pudo exponer ahí, que además utilizaban
pues modelos que habían servido para otras industrias extractivas, como el petróleo, etcétera. En definitiva, para una industria de cazatesoros, el patrimonio arqueológico no es más que eso, como un recurso mineral, ¿no? Pues era un horizonte de unos 10 años. O sea, es una responsabilidad de esta generación. ¿Cuál es la situación general del patrimonio de origen hispánico, subacuático? Pues yo lo veo como una crisis humanitaria. O sea, realmente es difícil encontrar otro espacio de cultura tan amplio y de tal dimensión con una presión destructiva tan enorme como le sucede a nuestro patrimonio subacuático. Y eso incluso en países que son aliados, que comparten valores como pudiera ser Estados Unidos. Todavía seguimos con esa experiencia muy dolorosa, ¿no?, de la flota de 1715, otras experiencias mineras de la industria de cazatesoros de Florida, y todavía pues no hemos conseguido frenar ese proceso como merece, ¿no?, con un portazo legal. La importante noticia del hallazgo del galeón San José pues surge en medio de esta crisis, efectivamente. Y no lo ha hecho, desgraciadamente, como parte de la solución, como bien ha apuntado Jesús. Al menos no con la suficiente claridad. Es verdad que el asunto tiene suficiente espacio oscuro y en sombra como para que nos pueda sorprender. Es también posible, como significa Mariano, que al margen de cualquier elemento conflictual, pues esto derive a una solución de entendimiento que creo que todos compartimos como deseo, ¿no? Yo creo que parte de los problemas están en que, y que resulta muy triste para la comunidad científica, es comprobar que todavía están los viejos errores flotando en cuanto a que se conciban los restos arqueológicos del San José como una cuestión de metales preciosos. España, y esto tenemos que tener una satisfacción especial en este punto, renunció legalmente hace ya 30 años, es que son muchos años, a poder dar ningún destino comercial a los vestigios arqueológicos subacuáticos. Yo creo que eso quizá todavía no hemos sabido explicarlo a algunas sociedades hispánicas y en América, y nos hemos enfrentado, y lo hemos podido comprobar por los medios de comunicación colombianos, con un velo denso de nacionalismo que malentendía tanto los propósitos como las posibilidades de una sociedad como la nuestra, que lo que está es exigiendo, y en eso sí que también creo que lo compartimos con la comunidad académica y científica colombiana, exigiendo una vía de cooperación. Si tuviera que significar, para convencer a alguien sobre que es un error mantener cualquier tipo de neutralidad con una posibilidad de expolio, yo insistiría en que la gasolina básica de la industria cazatesoros es el negarle virtualidad arqueológica, valor cultural a los restos de origen hispánico. Y estoy hablando de la leyenda negra, ¿no? Estamos hablando de que estas personas vinculan con los restos de los buques de la Edad Moderna españoles a unas escenografías ridículas que hemos podido leer en procedimientos judiciales en Estados Unidos, incluso en opiniones en los consejos de dirección de parques en algunos estados de allá, y por supuesto en otros espacios ya en la América hispánica, sin perjuicio que creo que cada vez más Estados Unidos también es un país hispánico, aunque no solo sea eso. Entonces, creo que hay que responder a esa necesidad ideológica de los cazatesoros, hay que responderle desde la ciencia. No podemos abandonar los restos para que sean explicados por una industria que lo va a convertir en un cuestionamiento de nuestra propia identidad. Yo creo que los hechos tienen que hablar, con todos los colores, todos los matices y con su realidad intrínseca. Y lo tienen que hacer científicos e historiadores.
Pero si dejamos hablar a una industria que se mueve en la línea fronteriza de la legalidad continuamente, seguiremos viendo la vigencia y la eficacia de la leyenda negra y llegando, se hablaba de colonialismo, de neocolonialismo, y lo que asistimos es autocolonialismo, cuando alguien niega su propia identidad y la identifica con unas escenas que básicamente es publicidad de una industria para poder moldear y suavizar los prejuicios jurídicos de mercados de estados avanzados. O sea, realmente nos encontramos con la realidad increíble de que en Europa hay una industria potente cazatesoros al mismo nivel que pudiéramos tenerla en Estados Unidos. El caso del San José es paradigmático porque, como ya tuviste oportunidad hace poco de explicar, Jesús, detrás de este anunciado debate que, por supuesto, va a seguir todavía planteando muchas sorpresas, ha estado la industria cazatesoros. Detrás del San José no está la obsesión de un jefe de gobierno, sino que tenemos los intereses estratégicos claros de algunas empresas cazatesoros. Sabemos que la ley del 2013 colombiana pues estuvo asesorada y contó con el respaldo de una empresa que nos es próxima, como es Odyssey. Sabemos que en otros asuntos vinculados con patrimonio, entre comillas, originario de Colombia, pues también estuvo Odyssey asesorando. Odyssey ve tiene una visión del tablero absolutamente global y no dudo de que en el San José están viéndose factores fundamentales que van a cuestionar el futuro, la capacidad de reacción jurídica que puedan tener quienes tenemos una preocupación profunda por este patrimonio. Sabemos que España tiene un problema con algunos estados hispanoamericanos sobre la aceptación de la virtualidad de la inmunidad soberana sobre sus buques históricos. Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, Pilar Luna reconoció que México, y lo hizo en Madrid en una ocasión parecida a esta, en el 2014, en octubre de 2014, reconocía que México aceptaba la inmunidad soberana de los buques de origen hispánico históricos. Y no lo hacía por un nacionalismo, por un apego nacionalista a España, sino porque efectivamente esa inmunidad es una de las pocas herramientas jurídicas que han tenido eficacia a la hora de parar a la industria. Tal vez había que aclarar, Pilar Luna es la subdirectora del Instituto de Antropología mexicano. Perdón, y es sí, la cabeza y una de las pioneras de la arqueología subacuática en el mundo hispano. Porque si bien compartimos muchos valores y creemos que es un instrumento fundamental la Convención UNESCO del 2001, sin embargo vemos que no ha sido suficiente esta convención para parar a la industria. A mí, sí. ¿Algo más en primera introducción? Perdón. Pues básicamente, vale. básicamente. A mí me gustaría incidir en este punto de qué ha ocurrido entre bambalinas. Colombia lleva trabajando en la misma dirección. Pues la primera noticia de que un cazatesoros le dice a un presidente colombiano: ahí hay unos millones de dólares que hay que sacar del mar y se acabarán las crisis y haremos escuelas y, en fin, esos mensajes típicos de las empresas, es de 1982, siendo presidente Belisario Betancor. Y repetidamente ha habido intentos desde entonces de cambiar la ley. Como tú decías, sabemos, y está documentado incluso en las actas del Tribunal Constitucional colombiano, la participación de conocidísimos cazatesoros, sobre todo el mundo anglosajón, pero no solo, en los criterios que rigen la nueva ley, de alguna manera las condiciones o parte de su articulado, y algunas intervenciones de última hora que fueron decisivas, como la de otro de los más conocidos, que es Bart Weber, que cuando estaba debatiéndose la ley en el Congreso, en el Senado
colombiano. Un miembro de la oposición quiso cambiar el porcentaje. Dice, ¿por qué les damos el 50% a la empresa extractora? ¿Por qué no dejarlo en un tope de un 25%? Vamos a ser prudentes. Una declaración de este hombre diciendo, no, es que entonces ninguna empresa querrá venir con Colombia, bastó para que el Gobierno volviera a afirmar que solo se podría poner hasta el 50%, como una concesión, ese hasta, para que no fuera siempre por ley el 50%. Entonces, a mí me gustaría que comentáramos cómo es posible, cómo creéis que ha sido posible y por qué que entre bambalinas durante todo este tiempo una industria que evidentemente tiene unos fines que nada tienen que ver con el relato de la historia ni con la ciencia, sino que son empresas que fundamentalmente lo que quieren es explotar ese recurso arqueológico con fines comerciales, han podido llegar a tener esa influencia. Y también, ¿qué peligros creéis que acechan en el hecho de que sea secreto todo el contrato con el que se ha puesto en marcha este proyecto del San José? A mí me gustaría, al menos brevemente, que os refirierais a eso. ¿Cómo veis que esos tentáculos han podido llegar? ¿Por qué o qué razones veis? Si tienen algo que ver con cómo quedó la industria después del caso Odyssey, si no, y qué peligros creéis que acecha detrás de esa zona oscura que no vemos. Perfecto. Si quieres, Mariano, empezar. Bueno, esto se da en el mundo de la arqueología subacuática como se da en cualquier otro sector de la actividad humana. Es decir, de pronto hay unos vendedores de catalizadores que dicen tenemos que vender catalizadores y por lo tanto hay que mandar el mensaje de que hay que hacer que los coches polucionen menos. Y en el momento que se crea la necesidad, se crea el producto, mejor dicho, se ha creado el producto y luego se crea la necesidad y a partir de ese momento. Y a lo mejor en una regulación más correcta de todo lo que es la idea del lobby, encontramos parte de las... Aquí, además, ¿qué se une a todo ello? Se unen visiones del mundo, visiones del mar, visiones de cómo se debe utilizar ese último recurso que tenemos en el planeta, que son los mares y océanos, de los cuales sabemos bastante menos de lo que sabemos del espacio ultraterrestre, y cómo las aproximaciones de los estados y de quienes operan en los estados están presentes. Es difícil hablar de esto delante de un especialista en el derecho del mar como es el embajador Iturriaga, pero me voy a permitir hacerlo en este caso. Cuando se estaba incluso negociando el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y por parte de algunos estados particularmente celosos de la protección del patrimonio cultural subacuática, me refiero a Grecia, me refiero a Malta, me refiero a Turquía, enseguida Italia también se unió, estos estados lo que pretendían era ampliar la legislación interna más allá del mar territorial, incluso hasta lo que ya entonces se estaba consolidando como los límites exteriores de la plataforma continental. Y frente a esa vis expansiva de la legislación doméstica interna de los estados sobre espacios que hasta ese momento no se planteaba pudieran verse regulados en este ámbito particular por parte de los estados, hubo una reacción de otros estados que por el contrario defendían que bajo ningún concepto esa jurisdicción rampante de algunos estados en este ámbito se podía dar. Porque la plataforma continental estaba pensada para otras cosas, porque los derechos de los estados en la zona económica exclusiva, es decir, por toda una serie de... nos encontramos en un momento histórico también distinto, pero también una presencia importante a la hora de redactar el único artículo que en el Convenio de Naciones Unidas se ocupa de este aspecto para todos los espacios, porque es cierto que hay otro más, pero es el 303, el único que se refiere a todo o que es aplicable a todos los espacios marinos, en el que se incluye una referencia a los derechos preferentes existentes, a los derechos de salvamento, toda una serie de... que dejan la puerta abierta por una presión clara, y está documentado en los trabajos preparatorios de la Convención y por personas que estuvieron allí, de estas empresas buscadoras de tesoros. Y lo mismo ocurre, exactamente lo mismo, pero quizá incluso con una mayor presión, cuando se está negociando el Convenio sobre Salvamento Marítimo de Londres de 1989, cuando se negocia el Convenio UNESCO, muy particularmente, sobre protección del patrimonio cultural subacuático, que se concluye en el 2001, e incluso después, cuando se concluye
el convenio de Nairobi del 2007 para la remoción de pecios, en todos y cada uno de estos foros está presente el lobby de los cazatesoros, para velar perfectamente porque ese espacio de impunidad que les reserva, en cierto modo, lo que ellos denominan la aplicación de la versión anglosajona del derecho de salvamento, que es distinta a la versión continental que tenemos en Francia, en Italia, en Alemania, porque les permite sencillamente decir, yo vengo aquí a rescatar algo que de no hacerlo nadie podría disfrutar ni ver. Con lo cual están añadiendo a su discurso algo que de este lado de la mesa hemos perdido, que es ese discurso de la utilidad de la preservación in situ como opción prioritaria del patrimonio subacuático. José María ha dicho algo que es fundamental y es los lapsos con los cuales contamos en cuanto a la pervivencia de los restos. Yo creo que es mayor de 10 años, mucho más. Pero lo que tenemos que intentar hacer ver a mucha gente es que el mejor protector del patrimonio cultural subacuático hoy por hoy sigue siendo el mar. Y hay que explicar las bondades, por ejemplo, de esa idea de la protección in situ como opción prioritaria, como dejarlo donde está con las necesidades de protección frente a urgencias o frente a peligros inminentes, pero es el mar quien mejor puede proteger ahora mismo el patrimonio cultural subacuático. Lo cual no quita, y acabo enseguida, perdona, lo cual no quita ni debe ser excusa para la inacción. Ese es el asunto. O sea, lo que no podemos hacer, y esta es una de las grandes críticas que se hace al convenio, es que el convenio lo que quiere es que se quede todo en el mar. Entonces, no vamos a poder disfrutarlo. Yo es que creo que entramos en uno de los puntos, uno de los ejes fundamentales del debate que hay alrededor de todos estos asuntos. Desde luego, la conservación in situ, si teníamos que haberla explicado, creo que no lo hemos hecho bien, porque probablemente lo que todo el mundo entiende por conservación in situ es déjalo ahí, que está bien. Y claro, muchas empresas cazatesoros que tienen esa capacidad, que están contratando arqueólogos, que están haciendo investigaciones, están ya diciendo no, porque llegan los barcos de pesca rastreros y pasan por encima de un pecio y lo muelen. Hay peligros, evidentemente. Déjame simplemente un minuto. Cuando estábamos negociando las directrices operativas del convenio UNESCO, no llegó a plantearse como la necesidad de definir la protección in situ, que de hecho tiene un gran componente metajurídico, más bien arqueológico. Pero se planteó la discusión en dos momentos, que no llegaron al final a buen término. Uno fue si efectivamente era necesario aclarar un poco en qué consistía esa protección in situ, que es una definición además muy pacífica entre los arqueólogos. Es decir, protección in situ como primera opción es, que es el mejor momento, salvo que existan otras circunstancias que merezcan una aproximación distinta a la protección. Bien sea porque es una pieza especialmente significativa, que vale la pena estudiarla con mayor profundidad en superficie, para lo cual se tiene que poner en marcha toda la maquinaria de conservación de la misma y luego su exposición y musealización, bien sea porque se da una situación de peligro. Lo cual nos llevaba a la segunda cuestión, que era definir el término de peligro en la Convención. Claro. Y los Estados fueron muy reacios a llegar a una definición de peligro, a pesar de que España sí que lo intentó. Pero sirva como una posible línea de explicación el informe de la UNESCO para Panamá, donde hay una nota a pie de página que logramos incluir sobre qué es lo que significa protección in situ. Y eso, en definitiva, no es sino, me lo aceptará el embajador, una práctica difusa que nos va a servir luego para interpretar mejor el convenio. Yo creo que desde el otro lado, a ver si José María está de acuerdo, siempre se ha incidido precisamente en el peligro de agentes. Hay una cosa que se repite siempre, son los patrones de las empresas de cazatesoros. Uno de ellos es muy divertido, es la cifra de 5.000 millones. Yo no sé por qué cada vez que aparece un gran tesoro dice podría valer hasta 5.000 millones. Se repite desde los años 80 hasta hoy, es como su cifra talismán. Luego, pues el Atocha dio 400 millones de dólares, o sea que nunca responde a la realidad. Otra de las cosas que siempre cumplen es la prisa por intervenir, es que está en peligro, es que puede venir otro. Yo me reservo el derecho exclusivo porque en cuanto alguien se entere puede venir aquí y destrozar esto que yo voy a cuidar mucho para mis clientes.
Y la otra cosa es la falta de comunicación, la falta de luz sobre las acciones que se están haciendo, la falta de publicaciones. Hay algunas, pero no creo que merezcan el rango de publicaciones científicas. En todo caso, tal vez, digo, desde el otro lado, desde el lado de los cazatesoros, siempre se ha incidido en esos peligros para remover la prioridad de la conservación in situ. ¿No deberíamos nosotros crear, no el peligro, pero sí la necesidad de conocimiento para priorizar, digamos, que la conservación in situ, estando bien como primera opción, no puede ser una única primera opción? Es decir, porque ahora mismo, sobre todo con lo que tú estabas diciendo, que es un recurso limitado en un horizonte, el hecho de que hagamos algo para investigarlo, conocerlo, ¿no debe ser una prioridad que adherir al in situ? Yo creo que el conocimiento y la investigación es una respuesta efectivamente idónea y hasta cierto punto inédita en torno a galeones, por ejemplo. No hemos sido capaces todavía, ninguna sociedad hispánica, de explorar e investigar un galeón. O sea, es significativo que el primer vehículo global, las sociedades de cuyo origen cultural proviene esta tecnología, o ese resumen de la tecnología de una época, sobre todo el aparato más complejo que se puede concebir en los siglos en los que los galeones recorrieron los mares de todo el planeta, pues no hayamos sido capaces de investigar nada. Creo que olvidamos que hay nuevos agentes operando en el océano. O sea, yo creo que no existe un metro cuadrado ahora mismo en el Golfo de México que no haya sido explorado. O sea, tenemos una actividad cada vez mucho más intensiva en tecnología y en aprovechamiento económico de los fondos marinos, donde, por cierto, pues también estamos perdiendo estratégicamente una posición que es imprescindible en un futuro inmediato. Eso ya es otra cuestión cultural. Entonces, creo que cuando España se decidió apostar por el convenio UNESCO, que no fue al principio, no es una iniciativa originalmente nuestra, llegamos tarde y llegamos sin hacer un análisis de coste-beneficio. Y yo creo que hay una serie de costes invisibles a la hora de algunas de las propuestas o de las herramientas o de los conceptos de hierro del convenio, ¿no? Como el de la preservación in situ, que para nosotros no es sostenible. O sea, no hemos investigado esto y no quedan tantas opciones para poder investigarlo. Entonces, yo creo que hay también como sana crítica, una idea de la preservación in mo dentro de estos convenios bilaterales que hemos empezado recientemente a suscribir, pero que realmente tampoco garantizan una consecuencia investigadora y proactiva. O sea, estamos a lo mejor consiguiendo que siga siendo la arqueología una actividad prohibida, pero no es esa la solución a esta cuestión. Y tampoco creo que sea idónea la idea o la anticipativa de que si no vamos a tener recursos. Sabemos de proyectos punteros liderados por España que no tienen ese problema. Atapuerca es un proyecto que no ha tenido ningún problema económico. Se autofinancian prácticamente y yo creo que es uno de los centros de referencia mundial en muchas materias sobre la condición humana en todos sus aspectos, histórico, antropológico, evolutivo. Entonces, en ese sentido, no me parece suficiente amarrarnos a ese principio. Tenemos que analizar nuestra propia situación y adecuar nuestra respuesta a esa circunstancia. De alguna manera entiendo que lo que pides es que haya acción, ¿no? Es decir, que la sociedad, después de un caso como el caso Odyssey, se ha sensibilizado con el valor y la fragilidad de este patrimonio, que entendemos que nuestros gobiernos han sido sensibles a esa nueva sensibilidad social y han adoptado algunas medidas, incluidos estos MOU, estos acuerdos a los que te refieres irónicamente como
bueno, que es un primer paso evidentemente positivo, pero que no podemos quedarnos ahí, ¿no? Entiendo que lo que estás pidiendo es que realmente haya acción, que haya proyectos, que haya una manera de imaginar una gestión de todo esto que no cumpla, digamos, o que se limite a cumplir con las instancias que hoy en día están involucradas en ello. Un poco una mirada que renueve un poco la gestión de este patrimonio. No que la cambie de sitio, evidentemente, porque la ley es la ley, hay que cumplirla y nuestro Estado es como es, pero sí que a lo mejor sume otros vectores que pueden dar fuerza desde la sociedad civil, desde a lo mejor grandes empresas a las que les puede venir bien por carácter de imagen, pues ayudar en financiar algunos proyectos de este pasado que es tan iberoamericano, ¿no? Y tan hispánico. No lo sé. ¿Cuál es tu visión, Mariano, de todo esto? Pues que primero había que arreglar la casa para irse fuera a trabajar. También estoy de acuerdo. Segundo, que esto hay que poner, porque así además lo exige, ya no solamente la legislación interna española antes de la Convención, sino la propia Convención, de un plan de financiación muy claro sobre un proyecto. Es decir, no se puede aceptar el inicio de un proyecto si no está perfectamente pautado y financiado todas y cada una de sus fases, incluyendo aquellas que excepcionalmente pudieran surgir algo. Y eso entendemos que lo haremos en yacimientos que están bajo jurisdicción o soberanía española. Deberíamos, pero bueno, no tampoco es una limitación ontológica. Muy bien. ¿Y quién lo hace? Buena pregunta. ¿Quién es competente para hacerlo? Ese es el lío que tenemos. Es un lío en el cual muchos venimos advirtiendo lo que está pasando desde hace mucho tiempo. Cuando se ha dejado además relativamente inoperativo Arqua, como bien sabes, y los dos centros de arqueología subacuática que más han trabajado y que siguen trabajando, pero ahora al ralentí, Cataluña está al ralentí, y Andalucía, pues ahora mismo ha tomado el testigo, con todos sus claroscuros. Sí. Pero el resto... Pero yo a eso me estaba refiriendo un poco, en el sentido de que la ley es la ley, nuestro Estado tiene la configuración que tiene y las competencias sobre el patrimonio están repartidas entre las comunidades autónomas, algunas de las cuales, solo algunas, tienen un centro de arqueología subacuática. Y otras que no quieren saber nada del patrimonio cultural subacuático. Efectivamente. Mira, pero no podemos ver el patrimonio cultural subacuático como un problema, sino como un desafío. Pero es que algunas, ahora mismo, te voy a contar dos anécdotas. La primera es, yo vengo de la Comunidad Valenciana, que desgraciadamente está últimamente en los papeles por temas. Me voy a hablar con el presidente Camps. Además es compañero de facultad y nos conocemos y le propongo la creación en Valencia de un museo marítimo. Valencia no puede ser, la importancia de la capital que es, que no tenga un museo marítimo. Y él siempre contestaba con la misma frase, considérame parte de tu proyecto, se lo decía a todo el mundo. Y me concita una reunión con el conseller del ramo y el director general al caso. Y me vienen a decir, eso no interesa a nadie. Y a los primeros que no nos interesa es a nosotros. Porque si yo me pongo ahora a montar un museo marítimo, acabo con el presupuesto de la consellería. Y si además me vas a decir que ese museo, porque así tiene que ser, tiene que venir acompañado de un centro de investigación, que debe ser el Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana, va a iniciar proyectos que me pueden paralizar, obras costeras en las cuales no quiero saber nada de nada, olvídate. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, del lunes pasado. Recibo una llamada telefónica de un proyecto, de un tendido, de un cable de fibra óptica que sale de Bilbao y va a Estados Unidos de América. Porque ya se sabe que los Estados Unidos de América son las afueras de Bilbao. Y la pregunta que planteaban era, bueno, es que aquí tenemos problemas legislativos. Y digo, hombre, me alegra que me lo diga. Porque claro, ¿aquí a quién hay que pedir permisos? Y digo, ¿por dónde va el cable? Es que no se lo podemos decir. Pues aclárense ustedes por dónde va el cable. No, pero más o menos iría siguiendo la costa, es decir, que ustedes van a cruzar la comunidad autónoma, las aguas del litoral de la comunidad autónoma vasca, cántabra, asturiana, gallega. Sí, y de allí nos vamos a las Azores. Me parece muy bien. O sea, Portugal también está por medio, sí.
Muy bien, pues efectivamente es un problema jurídico porque hay varias administraciones implicadas. Bueno, ¿y qué hacemos? Y digo, pide usted un dictamen. Uy, es que eso es muy caro. Y mire, yo por teléfono no le voy a dar la solución. Pues sí, evidentemente es uno de los graves problemas. Yo creo que has tocado unos cuantos. Vamos a tratar de ir por partes. Uno es el de los claroscuros. Es verdad que cada centro de arqueología subacuática pues, ha tenido su vida, tiene su problemática, tiene un patrimonio delante distinto, pues no es lo mismo probablemente el patrimonio que hay en Cataluña y el patrimonio que hay frente a las costas de Andalucía. La relación precio-calidad entre los proyectos realizados y ese patrimonio nos habla también de que falta una visión general, y a lo que yo voy, y invoco también a José María, ahí es el punto en el que quería introducir el hecho de que aunque contemos con cómo está configurado nuestro Estado y cómo se gestiona el patrimonio en nuestro Estado, se declara evidentemente la ausencia de una especie como de política conjunta, nacional, que pueda dar un sentido a lo que estamos aquí defendiendo, que es que se pase a la acción, de que se piense dónde está el arqueólogo capaz de poner un proyecto, dónde está la capacidad a lo mejor del Estado de decir que es de interés público para que cojan financiación de empresas que se van a desgravar. Es decir, que hace falta echar la imaginación y poner unos criterios, evidentemente basados en nuestras leyes, pero que sean nuevos, que son inéditos, porque los que teníamos hasta ahora no han dado como resultado un proyecto relevante. Yo estoy, y fíjate hasta qué punto creo que en general los responsables de esas mismas administraciones de acuerdo en que uno de los problemas fundamentales que tenemos es la ausencia de coordinación. La falta de coordinación fue algo que además se reconoció por algunas de los... Bueno, declararon el mismo procedimiento penal contra los responsables de Odyssey Marine en la línea de la Concepción, juzgado de instrucción, y reconocían que el problema, uno de ellos fundamental, había sido que no había habido coordinación entre administraciones. ¿Vale? Yo recuerdo haber contado, es verdad, que enviaban a veces un fax a la antena de Tarifa, que depende de Fomento, que a veces hablaban con la autonomía andaluza, que venían también a reuniones a Madrid. Es decir, que es verdad que ellos también jugaron probablemente se aprovecharon porque es verdad que el caso... complejidad de nuestra administración. El caso de la Mercedes fue un caso de laboratorio y buscaron con toda precisión las debilidades de nuestro ordenamiento jurídico y, por supuesto, plantearon un asunto en el que algo se hunde, pero ya no especie o no tiene estructura porque ha estallado, es en aguas internacionales o en la plataforma continental portuguesa, hay unos saberes que son privados que van en el buque y que la empresa Cazatesoros va decididamente o específicamente sobre ellos, que van a trabajar de una manera que luego vimos, por supuesto, que también era falsa, como cirujanos para no afectar a nada más del pecio. En ese laboratorio jurídico y tecnológico de la empresa Cazatesoros, pues aprovecharon ese espacio. Y bueno, pues la propia Carmen García, la responsable del caso andaluz, pues reconocía este problema. ¿Qué ocurre? Pues planteamos cómo solucionamos esta ausencia de coordinación. ¿Cómo evitamos que un señor embajador del Reino Unido pues tenga una reunión con un responsable de una administración periférica o con un organismo cultural que evidentemente toda esa dimensión política y diplomática le desborda? Pues nada, planteamos, como estamos sosteniendo en otros países, que estos buques, al menos los de guerra y los de Estado, pues siguen siendo efectivamente buques de guerra o de Estado y que por tanto todavía disfrutan de la inmunidad soberana y que eso es lo que nos ha ido sirviendo más o menos en algunas ocasiones en Estados Unidos, pues en justo reflejo en nuestro propio ordenamiento interno, pues que hacemos a la Armada que sea la que tenga la última palabra sobre las intervenciones en ese tipo de patrimonio. Y así conseguimos pues que, bueno, más o menos les forzamos a un entendimiento a las administraciones culturales que tendrían también participación en los aspectos de investigación o de excavación, en su caso, de un yacimiento de estas características.
Pero es que tampoco lo conseguimos aquí, porque la ley dice una cosa, la ley de navegación marítima, pero no hemos sido capaces todavía de arrancar consecuencia ninguna de esto. Y tenemos a la Armada pues arrinconada, tenemos una parálisis en algo que creo que es crucial, en un momento crucial. Y no sé si Mariano tiene alguna... Sí. Pero el Ministerio de Cultura, con esas administraciones culturales, ¿tiene algún nexo o eso ya está desestructurado? El Ministerio de Cultura sigue estando con el Ministerio, sigue siendo de Cultura y Deportes y por lo tanto... Si es que el problema... no, existe incluso un foro técnico, digamos, que es, ¿cómo se llama? Que se reúne... no me refiero a la del plan, sino cuando se reúnen todas las comunidades, todos los consejeros de cultura de todas las comunidades con el ministro y con el equipo del staff del Ministerio de Cultura. Eso existe. Y cada vez se ha hablado más de estos temas, eso hay que reconocerlo. Aquí lo que resulta difícil de entender es que existiendo ese foro, existiendo esas reuniones y el problema, este desafío cultural que tenemos, que yo creo que es de primer orden, lo que no se haya llegado es a una solución imaginativa o suficientemente imaginativa para saltar por encima de todas estas pequeñas vallas que quedan aquí reflejadas, de tal manera que digamos, bueno, es que es muy importante que hagamos algo. Entonces, vamos a ver, lo hacemos, hemos hecho un acuerdo con México, pues lo hacemos con México o lo hacemos aquí en nuestras aguas. Si lo hacemos aquí en nuestras aguas, ¿qué posibilidades tendríamos de hacer uno u otro? ¿Cómo se financiaría? De alguna manera, un patrocinio político a una prioridad cultural. Yo creo que eso sería algo ideal, pero no estamos en un mundo ideal, desgraciadamente. Se han tratado temas en esos foros, pero nunca se ha llegado a una conclusión. No hemos llegado a acercarnos a un horizonte de que vaya a empezar uno de esos proyectos. Lo que hay más cercano no tiene que ver con el Ministerio de Cultura, pues evidentemente hay los centros que tienen capacidad, están investigando sus propios proyectos, en este caso sobre todo es Cataluña, que tiene un barco, Cádiz me parece que no lo tenía, ahora va a haber un barco en la Universidad de Cádiz, que es un paso importante donde se ha hecho un máster que dirige Javier Nieto, que es uno de los referentes de esta disciplina en España. Y bueno, por eso digo, se están dando pasos encaminados, pero uno echa en falta, yo creo que solo compartimos los tres, bueno, una visión grande, una visión un poco más despegada del terreno, de la mínima posibilidad. Una política de Estado, efectivamente. No se me ocurre mejor definición. Sí, pero yo que he sido muy crítico, y lo sigo siendo, con esa dispersión centro-periferia, por así decir, y efectivamente, como José María bien ha dicho, Odyssey supo ver en las grietas que existía entre la Administración Central y la Administración Andaluza una vía para meter sus intereses. No solamente son esos intereses y esas malas relaciones entre Administración Central y Periférica la que puedan estar entorpeciendo esta cuestión. Es incluso también la falta de coordinación entre las propias administraciones del Estado. Es decir, no es simplemente el hecho de que en un determinado momento en el asunto Odyssey, porque se estaba operando en las aguas bajo disputa en Gibraltar, que el asunto queda en manos de Madrid y no en Sevilla, y es el momento en el que los barcos de Odyssey empiezan a operar fuera de esas aguas disputadas, cuando Madrid dice, bueno, ahora ya lo que quieras lo tienes que pedir en Sevilla, lo tienes que pedir a la comunidad autónoma. Es que incluso en la propia Administración Central del Estado hay disfuncionalidades tremendas. Y tenemos un caso paradigmático que también, desgraciadamente, ha acabado ante los tribunales, en este caso ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que fue el asunto Bahía, que una de sus derivadas fue esta. Un barco con pabellón de San Vicente y las Granadinas, que el 6 de febrero del año 2006 es detenido en el muelle del puerto Santa María, en el cual se inicia un procedimiento porque estaba llevando a cabo desde ese barco un expolio del patrimonio subacuático español. Ese barco y las personas que estaban a bordo y que son detenidas muestran una serie de permisos de operación en aguas españolas. ¿Que quién se las había dado? Un ministerio. Sin antes haber pasado por los otros filtros. Porque una vez que se ven los permisos dados por lo que es ahora el Ministerio de Fomento, con la gente del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, dice, bueno, es que esta es la zona donde
se hundió la flota del Marqués del Puerto, es que esta es la zona donde se hundió. Es que si esto hubiera pasado antes, por cultura en general, no se hubieran dado estos permisos. Y lo mismo si es para la construcción de un parque eólico marino en una zona de tránsito habitual de cetáceos. Oiga, no se da ese permiso si no antes, a quien corresponda, no ha dicho que nada obsta a ello. Pero no es así. Los británicos hace tiempo crearon lo que se denomina la Marine Management Organization, que de hecho hay una para Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte y otra en Escocia, que viene a responder a algo que algunos venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, que es la ventanilla única para todo tipo de actividad en las aguas bajo jurisdicción o soberanía españolas. Todo tipo de actividad. Y por lo tanto se identifica también al responsable. Oiga, mire, es que yo quiero hacer una investigación sobre la posidonia en las costas de la isla de Formentera. Usted tiene que irse a, como se llame. Y allí ya se encargarán de darle usted respuesta en un plazo claramente determinado, porque tenemos que defender el derecho del actor público-privado que quiera intervenir. Sea el biólogo de la Universidad de Alicante que quiere llevar a cabo ese proyecto, sea una compañía noruega que quiere prospectar sobre nódulos polimetálicos que pueda haber cerca de la nueva plataforma continental frente a las costas gallegas. Váyase usted ahí y en 3 meses le darán respuesta. Y ya se encargará esa ventanilla única de coordinar todos los permisos. Pero hasta ahora no ha funcionado así. Para mal funcionamiento del sistema desde el punto de vista de la Administración y, por tanto, en nuestro caso particular, de la protección del patrimonio subacuático, pero también para el operador jurídico, que lo que quiere es seguridad jurídica. Y que me diga, oiga, ¿me va a dar usted el permiso, sí o no? No, porque está usted prospectando o entrando en una zona que es un canal de aproximación en que Defensa nos ha dicho que ahí no pueden entrar ustedes. Es una cuestión de seguridad nacional. Punto. Oiga, pero no, mire, es que le estoy ofreciendo seguridad jurídica. Al igual que ya se ha hecho un mapa eólico marino en España, en la cual es absurdo que una empresa de generación de electricidad eólica diga, es que quiero montar un parque eólico ahí. Oiga, mire, ¿no ve usted aquí que esa zona está pintada de rojo y ahí usted no puede hacer nada? Ya sabe a lo que puede atenerse. Por tanto, no lo haga. Por tanto, esa descomposición que existe es importante. Pero, Dicho lo cual, José María, tampoco considero que la Armada tenga que ser la responsable de todo esto, porque la Armada tiene que ocupar un papel fundamental, importantísimo, pero es una parte del Ministerio de Defensa. Y no es la Armada, para empezar, porque no son sus barcos, son mis barcos. Y esto es un debate que hemos tenido muchas veces con los almirantes, que siguen considerando, y os respeto enormemente, entendedme bien, siguen considerando que son sus barcos. Oiga, no, mire, con todo el respeto, son los barcos del Reino de España, en las que están los marinos de España hundidos. Por tanto, nos corresponde a todos. Es más, lo bueno es que nos corresponda a todos y que no solamente sea la defensa ilustrada de un grupo en la Armada, en los periódicos, algunos locos que en la universidad o en la abogacía nos dedicamos a esto, ¿no? Que se sepa que es de todos. Y la Armada en su papel. La semana pasada salió pública, porque lo publicitaron en un vídeo, la extracción de un ancla del almirantazgo en la zona de Canarias, en la que no había un solo arqueólogo. Quiero pensar que era simplemente un ejercicio de adiestramiento, porque si no, lo siento mucho, pero no se puede volver a ese esquema que en su momento ya se demostró que en España no funcionó. Y con esto no estoy diciendo, repito, porque es que a veces, no lo digo por vosotros, que se me malinterpreta cuando digo esto. No estoy diciendo que la Armada deba estar al margen, al contrario. Durante la redacción del Libro Verde fui el defensor acérrimo de que el modelo Hespérides se incorporara en el ámbito. Y mientras he sido miembro de la comisión científica, he dicho que ese era el modelo al que había que seguir. Porque además sé que la Armada está en primera posición de firmes para hacer lo que se les pida. Y lo han demostrado. Y que quieren hacerlo. Y que bien. quieren hacerlo. Que no tienen los medios, también es cierto. Porque a las pruebas nos remitimos. Pero tienen ganas. No, y pero están Tienen dispuestos algunos a... medios, tienen información y tienen personal formado. No. Sí. Y Para hay una acompañar- cosa. para no, acompañar a los pero es que ellos no arqueólogos. quieren hacer arqueología. Yo creo que eso hay un error. Mariano, tú eres una persona lúcida y yo creo que has tenido que oírlos igual que yo. Ellos manifiestan que no están
por la labor de hacer actividad arqueológica ellos. Eso es un espacio de los arqueólogos. Pero la están haciendo. Lo que sí que es verdad es lo del vídeo. Yo ese Lo vídeo están lo he haciendo, visto. José María. Y Permitidme. son los que están queriendo... no, y son es los que están determinando qué pecios en particular tienen que estar prioritariamente... No están haciendo eso porque no ha habido desarrollo de la ley, porque no se está cumpliendo la ley y porque estamos ofreciendo... me van a permitir 30 segundos que se los secuestre y que no me lo tengan en cuenta, sino porque soy abogado y a veces hacemos eso y no podemos evitarlo. A mí me interesaba mucho una institución que como español pues nos suena mucho, la del duelo, el duelo con espada o con pistola, y como una cosa que había sido una institución absolutamente perseguida durante siglos con las peores penas concebibles, sin embargo, según te ibas aproximando a la respuesta más formal del derecho, o sea, ya en el siglo XIX y a principios del XX, no había sentencias. O sea, una cosa que se estaba anunciando continuamente en los periódicos, se van a batir no sé qué, o se han batido, no tenía ninguna condena, no había ninguna consecuencia de esto. ¿Y cuál era el problema? Fue una investigación muy divertida que publicaron los notarios, que también están locos, aunque no estén aquí sentados. Y la realidad es que la influencia de lo ideológico es absolutamente condicionador de la materialización del derecho. Es digno de leerse a los señores magistrados diciendo, o sea, retorciendo la norma para precisamente no condenar a dos tipos que se habían estado batiendo y que bueno, merecían una condena según la norma. Y aquí vemos que también hay un elemento ideológico que creo que no debemos alimentar en torno a no debemos dar consecuencia a la legislación de la Ley de Navegación Marítima. Pues no, es una ley. Vamos a empezar por, como tú decías lúcidamente, arreglemos la casa, y la casa ya tiene unas normas. Vamos a cumplirlas. Hemos tenido la experiencia anterior y no ha dado resultado, ni científico, ni de protección. Y entonces, después de un debate muy largo de años, con una enorme frustración por ver las cosas que sucedían y que no sucedían, y hemos conseguido un resultado legislativo. El regulador ya se ha pronunciado. Vamos a ver qué produce esto. Pero no intentemos frustrarlo antes de que dé ningún paso. No se ha regulado nada porque no se ha querido. No tiene consecuencia esto. Esta gente está esperando. Y creo que tenemos suficiente escasez de recursos como para coordinarnos y ser sensatos. Si es que yo o sea, comparto que pudieras decir, bueno, esto se tiene que hacer bien y voy a estar vigilante y crítico, me parece fenomenal, pero decir no como a priori es un error. Y estamos con algunas de las personas que sois más conocedoras de esta problemática, que tenéis una formación fundamental que necesita el camino que tenemos que emprender como sociedad para proteger esto, pues sin darle consecuencia a la legalidad. O sea, tenemos, pues ya el Plan Nacional tiene que adaptarse a las nuevas leyes y tenemos que reconformar todo eso, porque hemos pensado como colectivo, como sociedad, que lo que había no era suficiente. Y si eso existe y si se ha regulado, vamos a cumplir la ley. Yo de todas maneras querría aclarar un punto, porque hasta donde es verdad que hay un artículo que fue polémico y con errata incluida en la Ley de Navegación. Con errata incluida. Con errata incluida, porque hablaba de explotación en vez de exploración. Una sola letra a veces... del Consejo de Estado, que permite a veces grandes debates, y los hubo además, y todos estuvimos allí participando, pero hay una cosa que hasta donde yo he hablado en mi trabajo periodístico, y creo que hablé con algunos de los responsables de todo eso, una cosa es que ellos tengan la palabra, es decir, la palabra se puede ir a este pecio que es buque de Estado, y otra, a mí lo que me han contado es nunca vamos a priorizar culturalmente unos pecios sobre otros. Es decir, en la Armada puede haber alguien que piense el Reina Regente es un barco que hay que ir enseguida, pero nadie en el staff realmente decisorio va a jugar esa carta, hasta donde yo he sabido. Y quien pueda pensar eso está muy alejado de ese núcleo decisorio. Y por otro lado, lo que decía José María también, no hay un núcleo, digamos, de promover una ala arqueológica dentro de la Armada, aunque también es verdad que ese vídeo
ha saltado recientemente y probablemente ha sido un ejercicio que es un error y hay que decírselo así. Claro. Eso no puede ser. Es que esa es otra de las cuestiones, por lo que antes decíamos y muchas veces hemos discutido, de volver a ser dueños del discurso, de explicar bien a la gente. Sí, sí. No, vamos, nosotros lo queremos hacer y lo queremos hacer bien. Y para eso lo tienen que hacer quien lo tiene que hacer. Estoy de acuerdo contigo, José María, en que durante mucho tiempo ha habido recelos por ambas partes. Y mucho. Y por unas razones muy claras. Sabemos cómo han sido algunas de las intervenciones que se han llevado a cabo en los últimos 50 años en España, que han destrozado mucho. Y que además ha dado origen a una idea de impunidad hasta el punto de que en el Mediterráneo español ahora mismo se va a miles de restaurantes y hoteles y encontramos ánforas decorando, reales, hay otras que son copias, decorando lugares. Pero eso es cierto que viene tanto, digamos, de los buzos todos militares lados. como de los buzos De deportivos. todos, de Yo creo que era todos. una cuestión No, no, cultural absolutamente. también, ¿no? Entrábamos al mar y sacábamos lo que encontrábamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que hay que cambiar. Y ese discurso ya se ha ganado, creo yo. O Sí, por lo sí, menos totalmente. está en No, no, línea de ganarse. está ganado. Y cuando yo me refiero... Y es más, el discurso que todos compartimos, yo creo que no se habría ganado sin el apoyo de la Armada. O sea, y de verdad, o sea, puede parecer que hay unos a priori en mis afirmaciones ideológicos que no corresponden. O sea, seamos prácticos, seamos sensatos. O sea, cuando hemos ganado ha sido porque estos señores nos han respaldado, nos han prestado valores que han servido para que potencias marítimas aceptaran los derechos de España, del Reino de España. Entonces, yo creo que no debemos, sobre todo cuando todavía, y si ha ocurrido eso, creo que es culpa nuestra, culpa de no haber desarrollado la ley y que haya todavía vacíos, que gente pueda equivocarse. Estamos ayudando a equivocarse y no a que sea todo del lado de la solución, que es lo que necesitamos. Es que vamos lentos. Pero disculpa, es que esto último y soy el mismo que comparte, o sea, cualquier un acto que efectivamente haya dañado a un yacimiento, por supuesto que soy el primero que lo va a condenar. Pero si eso ha sucedido, que no lo sé, no he visto el vídeo, lo siento, pero chicos, estoy con juicios diarios y me pierdo a veces algunos fragmentos de esta realidad. Pero sí que os digo que si eso ha podido suceder es por un vacío regulatorio. Tenemos la norma y no la desarrollamos. Y eso sí que genera una responsabilidad que no solo será de los señores que hayan malinterpretado lo que la ley les posibilita, sino que es culpa nuestra. O de los que tenemos influencia para decir esto hay que desarrollarlo, porque lo exige la ley, porque es que es el primer principio de convivencia. O sea, las leyes las cumplimos. Y si no nos gustan, las cambiamos por un sistema de juego que tenemos acordado, que es democrático y que integra la voluntad y la discusión de en todos. estos casos, y fíjate, concedo en que es triste, pero es anecdótico lo del vídeo. Pero en estos casos, En todo caso. no solo la Armada, sino cualquier otro actor sabe perfectamente que no se encuentra ante un vacío legal y que no puede tocar nada del fondo marino sin las debidas cautelas arqueológicas. Quiero decir que aquí es no es cierto, lo que sucede, no es lo que sucede, Mariano. Lo que tampoco sabemos es la intencionalidad y el por responsable. Por eso he dicho desde el principio que espero que haya sido, porque la verdad es que era casi como esa foto que a lo mejor me habéis visto alguna vez que en alguna exhibición, en alguna conferencia pongo, de Putin que se fue a Crimea a poner la bandera. A hacer patrimonio subacuático y se tiró al mar y salió con 2 ánforas en la mano, perfectamente limpias. Espero que esto haya sido, es una foto real, que haya sido más, además de un error, que es un error, que haya sido casi un ejercicio, más que otra cosa. Concedo, espero que sea así. Pero el problema es que durante mucho tiempo no ha sido así. Durante mucho tiempo, José María, no ha sido así. Dicho lo cual, y no soy yo quien debe Es como cerrar, si las autoridades de puertos hayan hecho o permitido Perdona, obras. es que las autoridades de puertos, cuando han sido bases navales, se las han visto a veces y deseado. Por ejemplo, cuando ha habido que modificar el espigón de la base naval de Rota para hablar con la Armada allí para que entraran los arqueólogos. Porque, y yo entiendo que puede haber muchas inercias y muchas razones, pero hay que normalizar todo esto. Hay que regularlo. Tenemos regulado está. No Otra cosa... está regulado. Tenemos una ley que nos obliga a regular, o sea, a desarrollarla.
Y no lo estamos haciendo. Y no me estás diciendo por qué, por un prejuicio ideológico. Perdona. Perdóname, pero es que es así. No, perdona, pero estás completamente Y equivocado. como sucede un error, pues es culpa de la norma que no desarrollo. Pero Es primero, que tengo razón en no hacerlo. No, Pues lo primero, siento, pero es que aún no es así. estoy porque me aclares cuál es mi prejuicio ideológico. Y segundo, ¿cómo es que la Te haces ley... eco de él. Me refiero a que parece que yo estuviera discutiendo que no, es que lo idóneo es la militarización de los pecios. No. Es que es ridículo. Yo no Sí, he dicho eso. De verdad. Sabía, yo- No, pero parece... Es que nadie está proponiendo eso. Estos señores... Perdona, se ha propuesto. Y además... Bueno, no sé dónde lo habrás oído tú. Yo Se ha no he propuesto. oído Y a sobre nadie todo, proponerlo. a los vamos. efectos que ahora nos interesan, que es cuando se redacta la preocupa Ley de que- Navegación lo que pasa Marítima, en esas reuniones. fue gracias a esa discusión en la que no solo se aclaró que una R y una T son muy distintas y suponen lo cosas era. muy distintas, no es lo Por mismo supuesto. explotar que explorar, pero también que se concedía la competencia plena a la Armada para la protección de los buques de Estado. Lo cual, en el conjunto de la ley, con una interpretación sistémica, podía ir incluso hasta en contra del propio convenio UNESCO. Entonces, ahí lo único que se hizo es, no, vamos a ver, una cosa es atribuir a la Armada, y a quien corresponda, el papel que merece, y es mucho, y quiero recalcar esto, y es mucho, es una fuente de información tremenda. Están, como he dicho antes, listos para actuar y hay unos medios que bien adaptados pueden servir para esto. Pero fundamentalmente incluso lo primero es lo que a mí más me interesa, la fuente de información de los archivos de la Armada y el conocimiento que tienen de todo esto. Pero que cada actor esté perfectamente situado y sabiendo cuál es su papel, sus competencias y sus responsabilidades también. Pues el guión en ese juego se llama ley. Si os y parece, lo tenemos. si os parece Tenemos vamos mañana. a abandonar este debate. Creo que ha quedado muy claro las divergencias y las confluencias. Y bueno, por tener un cierre, yo creo que ya estamos un poco sobre el límite de la hora, me gustaría tener un cierre que sea ciertamente esperanzador. Hay que recordar que en el último medio año ha ocurrido algo que al fin y al cabo tiene que ver con lo que estábamos aquí pidiendo. Ha habido cierta acción. Es decir, por primera vez España fue capaz, a través de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Oceanográfico, que se ha demostrado que sí que también tenían cierta tecnología adecuada a estos efectos, de ver el yacimiento de la Mercedes tal y como quedó. La primera aproximación se tomaron unas muestras, pero sobre todo creo que España ha dado la imagen de que se puede ocupar, que tiene capacidad para ocuparse de su patrimonio. Me gustaría un poco una reflexión sobre el camino que debería continuar por parte de los dos, para cerrar el debate, el camino que debería continuar para que esa acción tenga determinadas consecuencias científicas y qué otros caminos veis como los que deberían priorizarse en estos momentos o inventar algunos que no estén. Muy brevemente. En primer lugar, y lo que debe presidir todo esto es la asunción por parte de quien corresponda, y quien corresponda es a todos nosotros, de que esto o es una política nacional o no es nada. Con la derivada internacional y con la subderivada jurídica, de política jurídica y política exterior y política jurídica exterior. Y a partir de ahí, también por sintetizar mucho, 3 niveles quizá. Un nivel normativo, un nivel institucional y el más importante que dejo para el final, pero advierto que es el más importante, nivel social. Nivel normativo. Es cierto que falta desarrollo legislativo, que habría que a lo mejor volver a pensar si la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico hay que pegarle una revisión profunda. Yo soy de los que inicialmente pensaba que tras la ratificación por parte de España del Convenio UNESCO había que hacer una ley española de patrimonio cultural subacuático, pero creo que no. Creo que un gran error sería separar, siquiera normativamente, patrimonio cultural subacuático del resto del patrimonio cultural. Es todo el mismo, y debe estar bajo el mismo paraguas normativo legislativo nacional. Y a partir de ahí, en cascada, toda la legislación autonómica y su reglamento. Ver también, además, si el propio convenio requiere una cierta mayor implementación de algunos de sus elementos, sobre todo del más olvidado de todos ellos, que es el artículo 5, el que dice que los Estados velarán porque ninguna de las actuaciones que lleva a cabo bajo su jurisdicción afecten al patrimonio cultural subacuático. Y eso es todo. Legislación de pesca, legislación minera, legislación industrial, planeamiento costero, que puede afectar
indirectamente al patrimonio cultural subacuático. En el ámbito jurídico exterior, como he dicho antes, reforzar esa política jurídica exterior de España, que en cierto modo, y también sintetizando, sería el seguir defendiendo las líneas rojas que hay, acompañándolas siempre de la cooperación, cooperación y cooperación. Es el único modo, bajo mi punto de vista, en el que podemos seguir. En el marco tanto del convenio UNESCO como de cualquier otro convenio o acuerdo de soft law que se pudiera concluir. Y acompañándolo también con una continua participación por parte de España en todos los esfuerzos que la UNESCO haga en este ámbito. Ahora para mayo, en la reunión, antes de la reunión del Consejo Científico Técnico, va a haber 2 días en los cuales se va a plantear a los Estados cómo hacer más atractiva la Convención y en ese sentido pues a ver qué es lo que hace España. Lo único que me han comunicado hasta ahora es que vamos a pagar la traducción al español, lo cual siempre está bien, pero bueno, algo más se podría hacer. Desarrollo institucional. A lo mejor es seguir, y en esto creo que sí que estamos de acuerdo los tres, seguir hablando en el vacío, aclarar de una vez las competencias. O lo que es lo mismo, yo prefiero plantearlo así, aclarar las responsabilidades. Porque es curioso que siempre que se ha planteado este tema, se dice, no, yo soy competente en el mar territorial español. Yo digo, coño, ¿y en el resto? Porque nuestra legislación, de manera exorbitante, es cierto, establece que forman parte del patrimonio histórico español todos aquellos objetos que se encuentran en nuestra plataforma continental. Hasta 200 millas náuticas. Claro, cuando eso se lo dices a los amigos de las comunidades autónomas, dicen, yo eso no me puedo ocupar. Si dices que eres responsable en todo. Mejor dicho, si dices que eres competente en todo. Y no en aquello que te interesa. Eso hay que aclararlo de una vez por todas. Y que se aclare, y ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero también aclarar las competencias dentro de la propia administración del Estado. Aunque esa última hora, la pelea de gallos que ha habido entre la Guardia Civil y la Armada sobre quién es competente en qué zona marítima, esto también hay que eliminarlo. Que la Guardia Civil en el mar territorial, en la zona contigua a la Armada dice que no. Y ahí tienen que, los poderes del Estado tienen que ser muy claros. Pero eso es quizá anecdótico en comparación con la importancia de que el Ministerio de Fomento esté en nuestra misma línea. Porque son los que tienen el dinero y son los que intervienen en las aguas españolas. Y con ellos defensa, medio ambiente y, por supuesto, cultura. Pero claro, sin un Ministerio de Cultura uno ya juega en una segunda división. Y como España se siga permitiendo no tener un Ministerio de Cultura, mal nos va. Y que se lo pregunten esto si es posible a los franceses y los italianos y a ver lo que nos dicen. En el ámbito también institucional. La creación de ARCUA estuvo bien, pero se llevó por delante el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas, se llamaba entonces. Y no tenemos un centro nacional de investigación en este sentido, porque el Estatuto de ARCUA no lo refiere. Habría que recrearlo. A mí particularmente me gustaría, aclarada la cuestión competencial, en línea lo que han hecho los británicos, es decir, de una especie de ventanilla única y no solo para arqueología subacuática, de hecho lo he llamado así, Centro Nacional de Actividades Submarinas, y por lo tanto que fuera esa ventanilla única. Fortalecer, lógicamente, y crear en su caso los centros de arqueología territoriales, autonómicos, jugando incluso con centros de urgencia, es decir, porque en muchas de las ocasiones no se puede hacer más porque están demasiado ocupados en urgencias que surgen. Es que de pronto se está dragando el puerto de Ciudadella y les ha surgido un barco romano. Y claro, todo el proyecto que tenían hasta ese momento lo tienen que paralizar porque tienen que enviar los buzos allí. Y están durante 6 meses excavando y viendo a ver con la compañía, con el puerto de... que en este caso la verdad es que se ha solucionado bastante bien, pero con la empresa, con Balearia presionando por un lado, con el puerto de Ciudadella por otro, y eso complica mucho la labor. Sobre todo en un ámbito en el que no tenemos el cuerpo de arqueólogos submarinos completamente formados, aún son pocos. Y ahí va esa otra cuestión, que es reforzar la formación. En Cádiz ya se está haciendo y bueno, ahí hay un ámbito importante. Dicho lo cual, todo esto no servirá de absolutamente nada si no convencemos a nuestros conciudadanos de que esto es importante. Y con ello vuelvo a lo del principio. O es una política nacional en su sentido amplio o no será nada. José María.
Pues gracias, Jesús. Intentaré también ser igual de breve. Tienes mucha razón. O sea, yo creo que uno de los agentes fundamentales que han estado ausentes normalmente en torno al lado de la solución del problema de la protección, el conocimiento, la investigación del patrimonio arqueológico subacuático es la sociedad civil. Y por muchas razones. O sea, el propio plan, que insisto es obsoleto porque no responde a la legalidad vigente, pues tenía una parte que era el libro verde y otra parte es el libro gris, que no sabemos realmente cuál es el protocolo. Yo como ciudadano no sé cuál es el protocolo que se sigue cuando aparece un pecio español en otro país. Tampoco hay un montón de aspectos que yo creo que, habiendo gente tan lúcida y que comprende tanto la dimensión de este problema, pues tampoco en ese lado hayamos conseguido encontrar una solución a la altura del problema. Yo creo que has señalado muy bien carencias que están pendientes, es obvio. También es cierto que estamos perdiendo oportunidades estratégicas. Podía esto ser un capítulo dentro de la política marítima integrada. Es una cosa que propusimos, además, también desde ABC hace ya años, porque no se le ha ocurrido, incluso la iniciativa atlántica. O sea, aquí hay una serie de elementos, el fundamental es el cultural, pero que nos podían haber llevado precisamente a defender ese espacio para el elemento cultural y no lo hemos hecho. Y ahí hay un acceso a recursos, acceso a que se nos refuerce políticamente desde Europa, si esto fuera también una política comunitaria. No lo hemos... sé que algo se mueve, pero no en el momento en que se podía haber hecho y no sé si lo estamos realmente liderando. Luego, efectivamente, cumplamos la ley, demos la consecuencia. Yo creo que es la base si queremos convencernos de otra cosa, de que otra alternativa es mejor. Pero negarnos a ello cuando la experiencia anterior pues no ha sido todo lo positiva que necesitábamos, pues creo que no hay una excusa para que ahora mismo no se le dé consecuencia, no se desarrolle, no haya la efectiva cooperación que preveía la Ley de Navegación Marítima. Me hago eco de lo que en las máximas instancias de la Armada han estado expresando a quien ha querido oírlos. Ellos no quieren hacer arqueología, no son los arqueólogos. El elemento cultural tiene otras instituciones en España. Y España tiene que replantear también sus instituciones en el ámbito arqueológico desde un punto de vista bueno, el principio proactivo de investigación. O sea, es que la arqueología está prohibida y esa prohibición llega hasta matar la propia raíz investigadora. Tú dices, es que no tenemos personal formado, es que realmente incluso la industria cultural, o sea, que es absolutamente saludable en Francia, en Suecia, en Reino Unido, no somos capaces de reproducirla aquí porque la regulación que tenemos es totalmente disuasoria. Creo, y ya finalizo, porque si no vamos a abrir todavía más frentes, pero sí creo que una respuesta muy integradora de la necesidad de cambiar el elemento discursivo e ideológico en torno al patrimonio histórico subacuático español en las aguas americanas sería buscar una carta hispánica de patrimonio, plantear efectivamente que ese patrimonio es común, que ese es un punto de reencuentro que tienen que encabezar científicos, arqueólogos, minimizar el elemento político ahí. Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos gente de buena fe, estamos convencidos de que todo ese velo nacionalista que está ocultando lo que realmente hace atractivo e interesante el Galeón San José acabará disolviéndose y lo que va a quedar es la necesidad de emprender, pues a lo mejor, la conquista del gran Everest científico para las sociedades hispánicas, que sería la investigación científica por primera vez de un galeón sin tocar. Uno de los pocos vestigios de ese momento, ese fragmento de tiempo desprendido
de los comienzos del siglo XVIII de una sociedad que nos es, estoy convencido, nos sorprenderá. Tú te gustaba decir que si hay algo que sorprende siempre es el pasado, no acaba de dejar de sorprender. Y nada más, Jesús, muchas gracias. Bueno, no, me has dicho que tenías sobre una apreciación de lo de Europa, ¿no? Sí, pero Sí. es pura información. El 1 de noviembre pasado tuvimos una jornada del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. El mensaje que nos enviaron desde la Comisión fue: o esto lo cuantificáis económicamente o olvidaos. Es decir, los intereses en presencia de otros actores, no quiero decir con esto que la Unión Europea no quiera proteger el patrimonio, no es esa... Yo creo que es una opción estratégica para ellos también formidable. Absolutamente. De hecho, para mí personalmente es tan estratégico que, si Dios quiere, el 1 de julio hasta diciembre me voy de sabático a Cambridge precisamente a trabajar esta cuestión, a intentar homogeneizar. A ver si contáis con la sociedad civil cuando es ella la que lo plantea. Y que al final, no, hombre, que hacemos propuestas que al final nos tenemos que enterar en mesas redondas de gente muy cualificada de cosas que nos ha costado mucho abrir el debate y no se informa, no sabemos. Y, por supuesto, tampoco se cuenta con nosotros. Perdona, lo del Parlamento Europeo fue una iniciativa del Parlamento Europeo y de la UNESCO abierta a todo el mundo y se hizo público en los cauces del Parlamento. Y yo personalmente lo hice público en los canales en los que puedo hacer público estas noticias. Si me permitís, vamos a ir concluyendo porque la hora se ha pasado. Nos hemos podido sumergir, y nunca mejor dicho, en esta problemática, en este desafío que llamamos cultural, pero creo que ya todos hemos atisbado que es mucho más complejo, que levanta pasiones, que incluso desde el mismo ámbito todos queremos aportar ideas. Creo que es un buen empeño el tomárnoslo en serio, el que esas ideas vayan fluyendo, sobre todo porque sabemos que hemos tardado demasiado en comprender la importancia de este problema, porque todos queremos buscar soluciones y porque hay demasiados puntos sobre los que incidir. Es todo tan complejo que ojalá esa maravillosa varita mágica de la ventanilla única se pudiera lograr de la noche al día, porque estamos viendo que esto involucra a todo el Gobierno, a toda la Administración del Estado, a buena parte del esfuerzo diplomático de toda la Comunidad de Naciones Iberoamericanas, en el caso de nuestro patrimonio compartido. Y, en todo caso, si algo demuestra esto, es que deberíamos empezar a llamar al efecto mariposa casi el efecto galeón, porque la aparición de un galeón en Colombia ha levantado un vendaval en el que todos nos sentimos llamados a participar y a opinar. De alguna manera, yo creo que todos los que hemos formado parte de aquel conjunto de naciones que entonces era la corona española, con españoles de allí y españoles de aquí, y que hoy somos un conjunto de naciones diferentes en ambos lados del Atlántico, todos sabemos que esto es importante, que hemos sido una realidad marítima y que la hemos estudiado hasta donde hemos podido llegar a estudiar a través de los documentos, de los historiadores, de los esfuerzos, pero lo único que nos falta es precisamente estudiar lo que hizo posible esa realidad marítima, que fueron los barcos. Eso es una tarea que es urgente y que, desde luego, con iniciativas como estas, que hay que agradecer a la Casa de América y a vuestra sabiduría y vuestra pasión al respecto, podemos ir poniendo unos pasitos hacia adelante. Así que os agradezco muchísimo vuestra presencia una vez más y gracias a todos por haber acudido. Muchísimas gracias.